Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio bíblico este día jueves ya 18 de febrero. Bienvenidos al estudio bíblico número 11 de esta serie, El Sermón del Monte. Te pedimos en esta hora que nos ayudes compartiendo esta publicación, dándole me gusta y haciendo un comentario en este momento para que puedas dejarnos algún saludo, alguna palabra de bendición y cómo Dios ha ayudado a tu vida en estos estudios bíblicos que hemos estado teniendo. También invitarte que si no has podido ver alguno de nuestros estudios bíblicos, puedas ir a la lista de reproducción que hemos titulado Estudios Bíblicos. Ahí podrás encontrar todos los estudios bíblicos que hemos transmitido desde nuestra página de Central Cabo, y agradecerte de la pastoral de Central Cabo por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos regala de juntos estudiar la palabra. El día de hoy vamos a seguir hablando en la temática de la justicia del cristiano, pero hoy vamos a hablar específicamente de un tema muy interesante que es la fidelidad en el matrimonio, y para ello vamos a basarnos en esta enseñanza en lo que está en Mateo capítulo 5 versículo 31 y 32. Vamos a entrar en una sección donde vamos a analizar la fidelidad del matrimonio, pero también en el siguiente estudio vamos a hablar acerca de la honestidad del lenguaje. Estas dos ideas están conectadas y son importantes que podamos entender y comprender lo que Jesús nos deja en su palabra en relación a esto. Jesús va a empezar a tocar uno de los temas más escabrosos para la vida cristiana, y uno de los temas muy complicados también para llevarlos a un tema ya serio en la iglesia. Y el tema es el divorcio. En realidad, lo que está implícito en esta idea, queridos amigos, es que Jesús está haciendo un llamado no al divorcio. Jesús está haciendo un llamado a la fidelidad en el matrimonio. No es dar mucho más auge y oportunidad para el divorcio en realidad, no. Lo que Jesús está queriendo que quede claro ante sus oyentes es realzar la importancia de la fidelidad en el matrimonio. El tema que Jesús entonces pone sobre la mesa es un tema complejo y se debe mayormente porque el divorcio toca una de las áreas más sensibles de la vida del ser humano, como son las emociones muy profundas de cada una de las personas. Y tal vez no exista infelicidad más intensa que la infelicidad de un matrimonio desgraciado, un matrimonio que no concluyó correctamente o no llegó al fin del tiempo en el cual Dios había deseado para esas personas. O visto de otra manera, ¿verdad? No existe mayor tragedia que en vez de vivir un matrimonio lleno de amor y plenitud de su vida, se viva en el matrimonio una relación negativa llena de amargura, de discordia y de desesperación. Leamos entonces estos dos versículos que Jesús nos deja acerca de el tema de la fidelidad en el matrimonio. Versículo 31 de Mateo 5 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sobre el divorcio, Jesús habla en el Sermón del Monte, pero también lo hace en el capítulo 19 de Mateo. Vamos a aprovechar que estamos hablando de esta temática que Jesús toca para también leer lo que dice Mateo 19 acerca del divorcio, y nos va a ayudar a tener una mayor luz acerca de este tema tan sensible. Dice Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron:
¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dentro de las dos escuelas de los rabíes existen dos posturas. Dentro de todas estas posibilidades existen dos pensamientos en relación al divorcio. Por un lado se tiene la base de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, en donde se explica que la única base para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, algo indecoroso o algo indecente. El asunto que aquí quería dejar claro era acerca de describir lo indecoroso o indecente. Por ejemplo, en tiempos antiguos, ser una esposa que cocinara de manera incompetente y que quemaba la comida de su esposo era una persona que era indecente e era indecoroso lo que estaba haciendo. O por ejemplo, si dejaba de interesarse por su esposa, el esposo, porque su aspecto era poco atractivo, o este hombre se había enamorado de otra mujer más bella, esto era considerado indecoroso y para algunos rabís era una justificación del divorcio en ese matrimonio. Pueden imaginarse un momento estos ejemplos que he dado, pues completamente muy alejados del propósito del Señor sin duda. Por otro lado, otra escuela de pensamiento en relación al divorcio dirán que tendrán un punto de vista mucho más relajado y un punto de vista muy liberal. Inclusive hay quienes sostienen que si el marido deseaba divorciarse de su mujer por cualquier cosa, era válido hacerlo. ¿Se imaginan una concesión de esta magnitud? Así que estas dos escuelas estaban presentes en el tiempo de Jesús. Y con esto en mente, podemos darnos una idea del contexto de la pregunta acerca del divorcio para con Jesús. Lo que ellos querían hacer era saber de qué lado estaba Jesús acerca del divorcio. ¿De un pensamiento o de otro? ¿Del que tenía ciertas restricciones o los que permitían el divorcio con toda liberalidad? A Jesús no lo tomaron por sorpresa con esta pregunta. Jesús aborda el tema del divorcio y este tema en tres partes, y permíteme hacerlo también a continuación. En primer lugar, los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio, pero Jesús estaba preocupado por la institución del matrimonio. La pregunta que le estaban haciendo a Jesús era una pregunta tramposa, pues formularon la pregunta de tal forma que Jesús debía decir las causas legítimas del divorcio. Ellos preguntaron, ¿por qué causa puede un hombre divorciarse de su mujer? ¿Por una, por varias o por cualquier cosa? Pero la respuesta de Jesús no fue la respuesta a su pregunta. Lo que Jesús hace es hacer una perspectiva mucho más elevada de lo que es el matrimonio. Y lo que hace es enviar a los que estaban preguntándoles al mismo principio de las cosas, al libro de Génesis, al libro de la creación de la humanidad. Y dice que desde el principio Dios creó varón y hembra y que esa unión entre el hombre y la mujer es una institución divina llamada matrimonio. ¿Qué quería Jesús explicar con esto? Que la definición bíblica del matrimonio es exclusiva entre un hombre y una mujer y que permanentemente deberían de estar juntos. Se unirá a su mujer. Entonces Jesús dice sobre el matrimonio, ya no son más dos, sino una sola carne. En segundo lugar, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio entonces es una institución divina mediante la cual Dios hace una sola persona, una sola carne a estas dos personas. Estas dos personas permanecen juntas bajo un propósito, bajo una nueva visión de vida,
Cada uno de ellos con su historia muy particular, su contexto, su formación y su educación, dejan a sus padres, dejan a su madre también y se juntan y son una nueva forma de ver la vida, que es el matrimonio. Y a partir de ahí, estas dos personas que son diferentes, de historias diferentes, se juntan y construyen su propia historia. Entonces, es el matrimonio la forma de unidad nueva de la sociedad. Otra idea que Jesús va a hablar acerca de este tema del divorcio, o más que nada del matrimonio, es acerca de la siguiente expresión. Los fariseos llamaron mandamiento a la provisión del divorcio hecha por Moisés, pero Jesús lo llamó concesión debido a la dureza de los corazones. Notemos muy bien que las palabras de los fariseos se centraron en preguntar por qué Moisés ordenó dar cartas de divorcio y repudiar a la mujer. Que esto está claro en lo que dice: cualquiera repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero Jesús va a voltear completamente la mirada y va a poner el ojo en donde realmente es lo importante. Porque lo que en realidad los fariseos estaban diciendo era una incompleta interpretación de la ley mosaica. Este tipo de prácticas era muy común, son descuidos que los fariseos hacían, y ellos explicaban la escritura de lo que realmente no decía, pero ellos entendían y lo acomodaban de acuerdo a sus intereses. Ellos pusieron entonces acento en la entrega del certificado de divorcio, como si esta fuera en realidad la parte más importante en el mandamiento de Moisés. Los fariseos entonces se basaron en el pasaje que encontramos en Deuteronomio 24, 1 al 4, lo cual al leerlo de manera correcta, la idea es completamente otra a la que los fariseos estaban hablando. El énfasis de este pasaje es prohibir a la parte que se ha divorciado de uno que se vuelva a casar con él. En pocas palabras, el único mandamiento mencionado en todo el pasaje es claro que no hay una orden o un mandamiento directo que ordene al esposo divorciarse de su esposa, de su mujer. El pasaje en realidad describe un escenario posible si se lleva a cabo un divorcio con una posibilidad en una condicionante muy específica. Lo que responde Jesús siempre es una contrapropuesta a lo que ellos estaban entendiendo. La respuesta de Jesús sobre lo que Moisés había mandado es que él atribuye que el divorcio se origina y surge por la dureza del corazón de la gente. Con ello entonces Jesús dice que la regla hubiera venido, si la regla hubiera venido de Dios, no es una regla divina, pero sí es una concesión o un permiso que de parte de Dios se da la posibilidad por causa de la debilidad humana, pero nunca es el propósito de Dios. Por ello entonces Moisés permitió repudiar a la mujer. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Pero Jesús advierte que en el principio no fue así. La tercera parte de las palabras que Jesús va a centrar la enseñanza acerca de esta temática es que los fariseos consideraban el divorcio a la ligera, por cualquier razón. Jesús lo tomaba tan serio que en una sola excepción llamó adulterio de todo nuevo matrimonio después del divorcio. Dado que Dios fue quien instituyó el matrimonio como una unión exclusiva y permanente, y que es Dios el que lleva a cabo esta institución, y que el hombre no puede romper esta institución, esta unión que Dios ha unido, Jesús extrae entonces que divorciarse del cónyuge y casarse con otro, o casarse con una persona divorciada, es ingresar en una relación prohibida y adúltera. Es lo que Jesús está hablando en estos pasajes. Solo se hace una excepción en este principio, a no ser, dice, por causa de fornicación, Mateo 5:32, o salvo por causa de fornicación, Mateo 19, versículo 9. Esta cláusula de excepción es un enigma
muy conocido. Y es aquí donde pudiéramos pasarnos mucho tiempo discutiendo sobre las palabras de Jesús en este punto específico. Los comentaristas más expertos tienen diferentes opiniones al respecto. Por un lado, los conservadores dirán que es algo que Jesús solo menciona en el libro de Mateo. Y para asegurar que genuinamente son palabras de Jesús, debieron de haber estado presentes en otros evangelios. Por ello, se llega a decir que no se menciona en los otros evangelios, por lo tanto era algo que no todos conocían de por sí. Lo que yo creo que sí debemos de discutir es a qué se refiere con que la única causa genuina de divorcio sea alguna cosa indecente que se menciona en Deuteronomio 24, versículo 1. O lo que el mismo Jesús dice, el divorcio salvo por causa de fornicación. La Biblia, versión popular, lo explica como una inmoralidad sexual. La palabra griega que Jesús utiliza cuando está hablando en esta parte de la Escritura es una palabra que en griego se lee como porneia, que normalmente nosotros traducimos como fornicación. Sin embargo, denotará esta palabra la inmoralidad del soltero, pero también la inmoralidad del casado, que es el adulterio. Porneia es un vocablo que se deriva de una palabra, de una raíz que es porné. Y esta palabra significa prostituta, sin especificar si esta persona es ella o el cliente, o si es casada o si es soltera. Esta palabra es muy amplia, que incluye desde el adulterio, la fornicación, los vicios sexuales anormales. Inclusive en esta palabra hay una discusión acerca de otro tipo de violencia que el hombre o uno de los cónyuges ejerce sobre la otra persona. Por lo tanto, esta palabra nos deja una gran tarea de saber para hablar sobre este tema, y lo que Jesús nos está diciendo aquí, su enseñanza, cómo podemos entenderla nosotros. En otras palabras, el divorcio se ha concedido con total ligereza por la irresponsabilidad de parte de los hombres. Y casi cualquier razón, de acuerdo a algunos intérpretes, era suficiente para concesionar el divorcio. Jesús lo que estaba haciendo era atacar esta irresponsabilidad, porque muchos esposos, por cualquier razón, sin ser suficientemente las causas genuinas, si sea el caso, porque es una posibilidad, pero muchos estaban se estaban divorciando con toda ligereza y se estaban casando nuevamente. Así es que esto que estamos hablando, sin duda se contrapone con la cultura moderna de nuestros países occidentales. Porque en nuestros países occidentales el divorcio se da porque la relación se terminó, o porque ya no hay amor, o porque ya no hay compatibilidad entre los cónyuges, y no realmente sobre una ofensa matrimonial. O como se llega a decir algunos, como ya lo dije, ¿verdad? Es que el amor se terminó. Cuando recordemos que amar no es un sentimiento, sino una decisión. Queridos amigos, el divorcio nunca es el deseo de Dios para el hombre. Juan Crisóstomo, un obispo del siglo IV, comentó lo siguiente, haciendo en forma de pregunta su comentario. ¿Cómo puede divorciarse una persona quien es manso y pacificador y pobre de espíritu y misericordioso? El que es usado para reconciliar a otros, ¿cómo puede estar en desacuerdo con su propia esposa? Sin duda, esto que pone Juan Crisóstomo sobre la mesa nos da de mucho que pensar, porque el matrimonio que está enfrentando diversas crisis y problemáticas debe siempre ponerse delante del Señor y reconocerse cada uno de las partes del matrimonio, el esposo y la esposa, como creyentes y como personas que son mansas y pacificadoras. Los esposos deben de ser pobres de espíritu y misericordiosos. Y si ambos son hijos del Señor y han reconocido al Señor en su vida
y son invitados y llamados a reconciliar a otros para con Dios, ¿cómo pudieran estos dos esposos estar en desacuerdo entre ellos mismos? Esta temática sin duda nos ofrece una gran posibilidad de seguir estudiando de la importancia del matrimonio, de la fidelidad en el matrimonio. En este tiempo, cuando el índice de divorcio va incrementando y muchas de nuestras congregaciones también participan activamente en estas estadísticas, tristemente el Señor está interesado en detener estos índices que están tan altos en nuestra sociedad. Y la respuesta y la solución a esto es poder que cada uno de los cónyuges se acerque al Señor en primer lugar, y en segundo lugar, que pueda el matrimonio descubrir el gran amor que Dios tiene para con ellos, pero también la oportunidad de ceder, de vivir con mansedumbre, con humildad y siendo pacificadores, y que realmente la vida de estas dos personas puedan encontrar el propósito del Señor para sus vidas. Así es que este llamado también es para nuestros jóvenes, aquellos que en los próximos años tendrán la oportunidad de escoger a su esposa, a su esposo, que van a casarse y que deben de tomar con seriedad esta decisión y deben de involucrar al Señor en su decisión, que esta decisión es seria y que necesitamos juntos pedirle al Señor para que Dios les haga tomar decisiones sabias, porque en base a esa decisión sabia, el día de mañana podremos tener en nuestras congregaciones matrimonios sólidos, familias saludables, que ellos y sus hijos puedan seguir extendiendo el reino en esta tierra, y que sobre todo Dios quiere evitar grandes tristezas y grandes pesares en la vida de cada uno de ustedes. Mis hermanos, mis amigos, damos gracias al Señor. Vamos a terminar nuestro estudio bíblico este día y vamos a orar al Señor, a pedirle que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos dé de su sabiduría en este tema tan importante como es la fidelidad en el matrimonio. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de estudiar este tema. Sin duda, Señor, es un tema complicado, pero qué maravillosa oportunidad nos das tú hoy para hablar acerca de la fidelidad en el matrimonio, de la importancia de consolidar, de fortalecer las uniones matrimoniales, Señor, en nuestras congregaciones. Señor, te pedimos que seas tú el que nos sigas ayudando, que sigas tú guiando nuestra vida, que sigas confrontándonos con tu palabra para que día con día podamos vivir tu palabra, Señor, podamos practicarla, no solamente leerla y oírla, sino realmente vivirla en nuestro día a día. Padre, cada uno de mis hermanos y amigos que está de aquel lado de la pantalla, Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren, en cualquier momento que estén mirando este video, Padre, que tu bendición venga sobre ellos y que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo cada una de sus vidas y supliendo todas sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico hoy jueves. Damos gracias a Dios por ello, gracias por tomarte el tiempo, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te pedimos que sigas ayudándonos, compartiendo esta transmisión y que más y más personas puedan ser bendecidas con la palabra que hemos estudiado. Mis hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día domingo en cualquiera de nuestros 3 servicios, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde si has registrado tu asistencia, y si no, puedes seguirnos a través de nuestra página de facebook.com/Central Cabo para seguir nuestras transmisiones en vivo de los servicios que llevamos a cabo y juntos adoremos al Señor. Que tengas un excelente fin de semana, que Dios sea contigo. Cuídate, Dios te bendiga.